Bueno, yo una de las anécdotas que tuve fue que me hizo mucha gracia cuando en pantalla, poco antes de la representación ya en el Cine Nápoles, estaba viendo la imagen, acabamos la película y me di cuenta de que 5 personajes había grabado. Fue como curioso porque dijo, hostia, uno, dos, y ya me reía por mí mismo de, pero ¿cómo es posible? O hay una escena que son los 3 personajes uno detrás de otro. Entonces fue, bueno, sublime el momento ese de, oh, ¿qué es esto? Esto, ¿a qué fue debido? Bueno, fue debido a que había como 22 personajes para doblar. Y bueno, y personas para doblar fuimos unos 15. Entonces, bueno, alguien tenía que repetir personajes. Fue muy gracioso porque utilizamos el tema de un contestador, que el sicario recogió un mensaje de un amigo suyo para poner en situación el personaje este, y ese lo doblé yo, y era algo como un cubano que decía Wilson, estoy aquí en La Habana, Caribe, vente aquí que... Bueno, algo así, ahora mismo no me acuerdo muy bien cómo iba, pero bueno, gracioso el tema, lo era. Otra de las curiosidades del doblaje es Miquel Codina. Miquel Codina dobla a su padre. Su padre es Ramón Codina y en lo que es en la película es es el comisario Randall. Entonces es curioso ver al hijo doblando al padre, ¿no? Es como... uy, qué bonito y qué romántico es esta película. Al empezar a hacer el doblaje hubo una persona también importante, que fue Paco Pérez, que es director de teatro y nos ayudó bastante bueno, a interpretar, de hecho, ¿no? Porque no teníamos... Nosotros lo que hacíamos era leer el guión, literalmente, y decíamos, oh, qué bien ha quedado. Pero claro, llegó Paco y bueno, pues evidentemente dijo, esto le falta un poquito de alegría a la voz. Bueno, fue alguien clave también, ¿no? Para hacernos ver que el doblaje no solamente era leer, sino que el doblador también ha de interpretar, ¿no? Pero bueno, teníamos nosotros una dificultad añadida ahí que era terrible, quiero decir, porque lo que era la boca, si no veías cómo acababa el final de la boca o lo que estaba diciendo, estar mirando el guión, estar mirando la tele era complicadísimo. Entonces, a partir de ahí es cuando decidimos subtitular toda la película. Yo, por ejemplo, yo doblo a Ed, que es uno de los personajes del grupo Waterside, y en la misma escena de café se ve como, bueno, se ve el hecho de que yo estoy hablando con mi pareja de grupo y yo tengo bueno, como un flirteo con esta persona. Entonces se nota como al principio soy muy brusco, es muy lineal, muy tranquilito, no hay nada de interpretación, y en las últimas pues ya se nota ese romanticismo con ella, ese saber estar en ese momento de que algo está pasando ahí con ella, ¿no? También, bueno, en el doblaje lo que tuvimos que hacer es encontrar con las imágenes que nosotros teníamos, de alguna manera caracterizar o sacarle la esencia al personaje que estábamos viendo y ponerle una voz nosotros. De ahí viene que, por ejemplo, Portero Jim, pues es una cosa como yo estoy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos aquí, no? Es esta voz que, bueno, encontraron un poquito esa esencia de Groucho Marx al personaje, ¿no? Luego hay Jaco, por ejemplo, que dobla al Waterside, que ahí es muy estable, es una voz profunda. Todo eso viene a sacarle la esencia al personaje desde lo que teníamos ahí. Todo era en casa de Miquel, y entonces estábamos en la parte de una habitación que Miquel había como reestructurado y la había convertido en un pequeño estudio, y mientras unos estaban doblando, en las otras salas, que eran comedor, cocina, pues los demás iban ensayando sus otros personajes. Realmente, claro, esto eran horas de sábado, domingo,
Aparte de que en esos momentos, pues, como no, pues, siempre había alguien que gritaba de más, siempre había un sonido de un móvil que molestaba, siempre había un clink clink de otra máquina que estaba grabando, tenías que cortar, tenías que empezar, tenías que... Bueno, ya os lo podéis imaginar cómo era todo esto. Una persona que fue clave en el doblaje fue Javi Gómez. Él entró con un portátil, con una tabla de sonido y bueno, con unos micros. Pero a raíz de eso hubo un gran cambio, ya que él también pues, se involucró en el tema, fue comprando nuevo material y realmente se notó porque en cuanto a edición, pasarle a Miquel pues, archivos de sonido, él llevárselos a casa, trabajarlos, calidad, fue un gran valor, como dirían los economistas, valor añadido al doblaje. Y os explicaré que un día de esos, de tantas horas de trabajo, una de las televisiones de los hermanos Aragón, que todos conocemos, La Sexta, se interesó por, bueno, pues todo este tema, ¿no? Todo el tema desde cómo se inició y ese doblaje de toda esa película de 40 años. El reportaje se hizo en casa de Brian y ahí hubo un hecho como muy emotivo, al menos para mí, porque fue cuando me encontré con Luis Vives. Luis Vives es uno de los personajes que salen en la cafetería y yo lo doblaba. Entonces fue curioso porque estaba La Sexta grabándonos, hablando con nosotros, pam, pim, y de golpe yo me lo encuentro, que yo salía de una de las habitaciones y me lo encuentro de cara, oh, y entonces nos presenta pues Miquel, dice, mira, este es Luis Vives, ¡ay, si este es tu doblador! Entonces fue como muy curioso porque el señor me dijo, ¡ay, me has doblado bien! ¿Y cómo lo has hecho? Y bueno, pues yo le dije, bueno, he intentado hacer lo mejor que he podido viéndole a usted allí representando en la cafetería. Y gracioso fue cuando, bueno, después de, no sabría decir cuántos años, pues vimos, después de estar doblando y, bueno, haciendo todo el tema, pudimos coger, poner un monitor y ver realmente las primeras escenas de la película dobladas. Claro, imaginaros, después de, ya os digo, bueno, pues es que no podría decirlo en los años que estuvimos haciéndolo, pero ver ahí ese personaje que en nuestra cabeza estaba simplemente como una figura allí en el monitor y que nosotros teníamos el subtítulo, el guión, simplemente allí, ver cómo habla y de golpe dice, pues no sé, era un personaje del Guati, a ver, muévase usted, que no es mi personaje, pero por fin hablaba, era como, oh, no lo puedo creer, y habla, o sea, esa boquita que estaba ahí quietecita y sin voz, nos decía algo, fue extraordinario. Y como dijo uno de mis personajes en la película, con los dólares que voy a ganar en esta película, a Cuba por los muertos de Batista me voy. Por los muertos de Batista que me voy a La Habana Caribe.